Muy buenas tardes. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el noroeste argentino y en el día de hoy estaremos visitando la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que acompáñenme a conocer este bello lugar de nuestro país. San Miguel es la capital de la provincia de Tucumán y se ubica muy cerca de la orilla derecha del río Salí, también llamado Río Dulce. Esta ciudad es conocida como el Jardín de la República por su vegetación exuberante, por sus bosques, ríos y montañas, aunque también es conocida como la cuna de la independencia, ya que en el mes de julio del año 1816 se llevó a cabo en esta ciudad un Congreso General Constituyente que declaró la independencia argentina. San Miguel se ubica aproximadamente a unos 560 kilómetros de distancia de la ciudad de Córdoba y es la quinta urbe más poblada del país. Es también el centro económico, científico, tecnológico y cultural del noroeste argentino. La ciudad fue fundada un 31 de mayo de 1565 por Diego de Villarroel en un paraje denominado Ibatín, a unos 60 kilómetros al suroeste del centro de la actual ciudad. Por entonces su nombre era San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión. Los permanentes ataques de los pueblos calchaquíes, las inundaciones y problemas con la calidad del agua hicieron necesario el traslado de la ciudad hasta su actual ubicación el 29 de septiembre de 1685. Por entonces este sitio era conocido como La Toma, en referencia a la toma de agua cerca del cauce del río Salí. El trazado urbano en su nueva ubicación contaba con una cuadrícula de 9 cuadras por 9 cuadras, haciendo centro en la Plaza Mayor, hoy Plaza Independencia. Frente a ella se ubicaban el Cabildo y la iglesia matriz, que actualmente es la catedral. El Cabildo fue demolido en el año 1908 en un contexto de transformación urbana que perseguía los ideales de modernidad y progreso. Con la proximidad de los festejos del centenario de la independencia, se decide tirarlo abajo y comenzar a construir un nuevo palacio de gobierno, que fue inaugurado el 9 de julio de 1912. El entonces gobernador Luis Nogués había encargado el proyecto al ingeniero civil Domingo Selva, quien realizó un edificio de 3 pisos organizado en torno a 4 patios. El conjunto plantea 2 accesos. El ingreso principal y a la vez ceremonial se ubica sobre la calle 25 de Mayo y contiene una escalinata central que está rodeada por una rampa para carruajes y vehículos. Se encuentra retirado de la línea de vereda, jerarquizando así la volumetría del conjunto por su situación en esquina y monumentalizando la fachada hacia la Plaza Independencia. El ingreso secundario de menor jerarquía se ubica sobre la calle San Martín y está resuelto como una explanada para recibir a los peatones y vehículos. El edificio está realizado en mampostería de ladrillones revocados imitación piedra París, de fuerte textura y excelente factura. El tratamiento de cada parte del edificio responde a las variantes secesión vienesa y floreal del estilo Art Nouveau. En la fachada, el cuerpo principal está rematado por una cúpula metálica de 4 paños, que a su vez remata en una aguja ornamentada con anillos y bochas con mascarones. Este mismo diseño se repite en las cúpulas de menor escala que se ubican en los extremos del edificio. En los arcos y aberturas de planta baja pueden observarse mascarones de distinto carácter, mientras que en las aberturas de planta alta y en los remates de las pilastras se observan motivos vegetales, lágrimas, cortadas por bandas y círculos concéntricos. Similar decoración puede apreciarse en la herrería de balcones y puertas. Este conjunto monumental fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2012. A su frente se localiza la Plaza Independencia, cuyos orígenes se remontan al año 1685. Era una típica plaza de armas del periodo colonial donde se desarrollaban actividades militares, religiosas y comerciales. Ocupa una manzana, es decir, una hectárea, y hasta mediados del siglo XIX fue una plaza seca,
En 1857 comenzaron los trabajos que la convertirían en una plaza-jardín, incorporando especies nativas y exóticas como lapachos, tarcos, palmeras y en su perímetro la doble fila de naranjos. En 1904 fue inaugurado el monumento más representativo que posee actualmente en su centro, que es la escultura de la Libertad, realizada en mármol de Carrara por la famosa escultora tucumana Lola Mora. Está inspirada en la famosa escultura Victoria de Samotracia, localizada en el Museo del Louvre, en París. Este cuerpo de mujer esculpido en mármol y levemente cubierto por un ropaje que vuela al viento, rompe las cadenas como símbolo de la libertad. La fuerza de la escultura se dirige a una única dirección, es decir, al frente, hacia donde la libertad está mirando. Los paños de su vestimenta se tratan como mojados, es decir, adheridos estrechamente al cuerpo, en línea con la tradición clásica. Aunque está vestida como una dama, la expresión altiva, la altura en la que se encuentra y la superioridad que emana la alejan del orden de lo humano. El rostro sereno ha sido representado con rasgos idealizados. La mayor fuerza de su planteo radica en su cabellera revuelta y solapada hacia atrás. A los pies de esta alegoría de la libertad se percibe una espada de puño retorcido, también algunas cadenas y unos grilletes que apuntalan a la propuesta temática. Mediante el planteo corporal de la escultura, Lola Mora pone en evidencia la fuerte anatomía de la figura y juega con los volúmenes. La libertad se erige sobre un pedestal arquitectónico muy simple y elegante a la vez, que está despojado de otras figuras. En el sector sur de la plaza también puede apreciarse una bella fuente de bronce que data del siglo XIX. Posee base octogonal ornamentada con mascarones de leones y un fuste con motivos vegetales. Por encima se ubica el plato mayor de la fuente, que está separado de uno menor por un fuste ornamentado con peces. En la parte superior, dos niños envuelven el surtidor de agua. La fuente fue restaurada a mediados del año 2021. Frente a la Plaza Independencia, en la esquina conformada por la avenida 24 de septiembre y la peatonal Congreso de Tucumán, se levanta la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación. Fue construida entre los años 1848 y 1856 por Pedro D'Algare Echeverri y posee un lenguaje arquitectónico de influencias neoclásicas e italianas. Anterior a este templo habrían existido tres construcciones en el sitio. Originalmente una ermita de 1678 consagrada a San Simón y San Judas. Luego una segunda capilla construida a fines del siglo XVII y posteriormente una tercera edificación realizada por Martínez de Iriarte entre 1760 y 1794, que luego dio paso a la iglesia actual. La fachada principal muestra un pórtico con columnas dóricas apareadas que enmarcan los accesos a las naves. Las puertas de madera datan del año 1939 y por encima de ellas se ubican tres rosetones. El volumen central está coronado por un frontispicio que originalmente era liso y en el año 1916 fue ornamentado con un bajorrelieve realizado por el artista Juan Bautista Finocchiaro, que hace alusión al éxodo de Moisés. En ese mismo momento también se ubicó la imagen de Nuestra Señora de Lourdes que remata el frontis. En los extremos de la fachada se alzan las torres, que están organizadas en tres cuerpos, donde se superponen los estilos dórico, jónico y corintio. El primer cuerpo es liso y solo se insinúan dos aberturas con molduras que acompañan el almohadillado esquinero del mismo. El remate continúa con el motivo del frontispicio e incluye rejas de hierro forjado. El segundo tramo posee frontis curvos que estuvieron adornados con bajorrelieves, pero luego fueron alisados en el año 1921, año en que se cambió el revestimiento de las cúpulas originales de mayólicas blancas y azules por pizarra escamada roja. La solución de las cúpulas bulbosas era desconocida en nuestro medio y podría tratarse de una cita a cúpulas de cobre de algunas iglesias barrocas. La torre del este posee un reloj y la torre del oeste las campanas.
La cúpula del templo fue realizada en 1939 por Simón Laguna y Enrique Cuomo y revestida con mayólicas celestes y blancas y rematada por una linterna de mayólicas amarillas que reflejan los rayos del sol. 2 años antes, el templo había sido clausurado para reedificar completamente la cúpula debido a grietas y desprendimientos de cornisa en el tambor. En el interior, la cúpula y las bóvedas fueron decoradas con pinturas murales realizadas por el artista Luis Brihuega, que relatan episodios del Génesis con representaciones de la Tierra y los planetas e imágenes fabulosas de dinosaurios, tiburones y la Torre de Babel. El altar mayor posee un retablo dorado a modo de baldaquino con una réplica al óleo de la Anunciación del famoso pintor El Greco, mientras que en los extremos del crucero podemos encontrar retablos dedicados al Calvario y a San Miguel Arcángel. El coro alto posee balaustrada curva y alberga un órgano traído de París en 1853. La catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941. Saliendo del centro histórico de Tucumán, aproximadamente a unos 2 kilómetros, en la esquina de calle Bernabé Araoz y Bolívar, se ubica la Casa Belgraniana. Fue inaugurada en septiembre de 2012 en ocasión del bicentenario de la Batalla de Tucumán. Se trata de una recreación de la casa que el prócer mandó a construir en 1816 y en la que vivió hasta meses antes de su muerte. La casita se caracterizaba por su sencillez y humildad: techos de paja, 5 habitaciones de paredes de adobe blanqueadas, una galería, un pozo de agua en el patio y un pacará eran el paisaje que podía apreciarse en aquellos tiempos. En su interior, además de recrearse los espacios cotidianos de la casa, también podrán apreciarse una réplica de la imprenta móvil que perteneció al general Belgrano, donada al municipio por el Instituto Nacional Belgraniano, y una réplica del sable del gran prócer argentino, entregada al municipio por la Fuerza Aérea Argentina. Como parte de la propuesta museográfica también puede apreciarse un mural realizado por el artista Aníbal Fernández que narra la gesta belgraniana desde el éxodo jujeño hasta la entrega del bastón de mando a la Virgen de la Merced. Belgrano residió en esta casa durante su permanencia en Tucumán entre 1816 y 1820. Por eso estamos en presencia de un solar histórico. Continuando con nuestro recorrido, en el Parque 9 de Julio es posible visitar el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo Colombres. Es uno de los más interesantes ejemplos de casonas coloniales de fines del siglo XVIII. Consta de 2 plantas con escaleras de vigas de quebracho que datan de su época de construcción. Fue el obispo José Eusebio Colombres, ilustre religioso tucumano y congresal de 1816, el fundador de la industria azucarera en la provincia de Tucumán, quien instaló en 1821 el primer trapiche azucarero realizado en madera de quebracho. El museo ilustra la historia del cultivo de la caña de azúcar y su posterior industrialización en la provincia de Tucumán. Se exponen enseres originales, herramientas, fotografías e infografías de esta temática. El edificio principal fue la casa del obispo Colombres, por lo tanto se conservan muebles que pertenecieron a su dueño. Destaca por su característica fachada colonial. También pueden observarse una cocina y un galpón que se suman a este complejo productivo. No se puede pasar por Tucumán sin visitar el Museo Casa Histórica de la Independencia, que está emplazado en la antigua casona en la que se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica el 9 de julio de 1816. La casona colonial que alberga el museo fue construida durante la década de 1760 por el comerciante Diego Bazán y Figueroa, para ser otorgada como dote al matrimonio de su hija Francisca Bazán con el español Miguel Laguna. La pareja tuvo extensa descendencia. Era una edificación de estilo señorial
con una entrada de tipo zaguán rodeada por 2 habitaciones que daban a un primer patio, contorneado de habitaciones por sus 4 costados. A continuación se hallaban 3 salones principales, luego un segundo patio, para seguir un tercer grupo de dependencias destinadas al personal de servicio. Fuera de las decoraciones aplicadas a paredes y aberturas, el edificio carecía de todo ornamento, con la única excepción de las molduras ubicadas a ambos lados de la puerta principal representando columnas salomónicas. Entre marzo de 1816 y enero de 1817, la casa fue asignada para las sesiones del Congreso de Tucumán. Para la mayor comodidad de las reuniones, se derribó una de las paredes interiores que dividían 2 de las 3 salas ubicadas entre el primer y el segundo patio, y fue justamente allí donde se firmó la solemne Declaración de Independencia de la Argentina el 9 de julio de 1816. Tras el traslado del Congreso a Buenos Aires, la casona se destinó a diversos usos y fue devuelta a sus propietarios durante la crisis conocida como la anarquía del año 20. Desde entonces comenzó un proceso de deterioro y decadencia hasta que en 1874 fue definitivamente adquirida por el Estado Nacional, que la destinó a edificio de correos, anexándole posteriormente el servicio de telegrafía. En 1903 el gobierno se vio obligado a demolerla casi por completo, edificando sobre la calle Congreso la sede de Correos de la Nación y del Juzgado Federal de Tucumán. La única parte salvada fue el Salón de la Jura de la Independencia, que al año siguiente y por orden del Estado Nacional fue cubierto por un pabellón de ladrillos con abundantes estructuras de hierro y vidrio, de estilo Art Nouveau. En 1941 la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional y a partir de allí una comisión especial ejecutó un proyecto para reconstruirla tal como era en los tiempos del Congreso de Tucumán. Una ley provincial aprobó esa obra que se basó en las fotografías de Paganelli de 1869 y los planos levantados durante el proceso de su compra por el Estado Nacional. Los trabajos finalizaron en 1943 e intentaron ajustarse al máximo a cada detalle del edificio original, utilizando incluso los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas. Actualmente, la casa histórica cuenta con un acervo de más de 700 piezas. El acta de declaración de la independencia es sin duda uno de los objetos más destacados, junto con mobiliario, armamento, objetos de uso personal, vajilla, ornamentos, objetos de culto católico, pinturas religiosas, retratos, monedas, placas y medallas conmemorativas de los siglos XVIII y XIX. Hemos llegado al final del recorrido de hoy, espero lo hayan disfrutado mucho y me despido desde aquí, desde este solar histórico, a mis espaldas, la Casa Belgraniana. Nos vemos en la próxima.